Orígenes de la civilización adámica, tomo 3, parte 37. Los cobdas montañeses. Mientras esto ocurría entre la gran tribu nómada de Azag del otro lado de la gran montaña, o sea, en Nun Maki, junto al lago Hurán, se desarrollaban otros acontecimientos. Habían llegado mensajeros del santuario Cobda, establecido hacía 3 siglos entre el laberinto de hermosas y fértiles montañas del sudeste del mar Caspio. Ya que tan cerca se hallaba, le pedían una visita, para lo cual le enviaban hombres de toda confianza y excelentes cabalgaduras, habituadas a caminar por los desfiladeros y las pendientes. De tiempo atrás tenían aquellos cobdas comunicación frecuente con Shiva, la cual había pensado traer a Nun Maki un refuerzo de personal para que la ayudasen en la enseñanza de su pueblo. Los ancianos cobdas, consejeros y auxiliares que habían sido de Shiva, estaban llegando ya a la condición de libros vivos por el agotamiento de sus fuerzas físicas, y la joven Elia, ya que su ley la forzaba a quedar al frente de aquel pueblo, pedía también la seguridad y el consuelo de tener junto a sí una buena porción de los hijos de Numú. ¿En quién sino en ellos podría confiar la joven soberana del país de Nun Makis? Todas estas razones fueron encontradas suficientemente poderosas para mover a Abel a emprender el viaje de entre ida y vuelta emplearía una luna. Tenía de verdad gran deseo de conocer la obra que realizaban los cobdas montañeses, como llamaban a los del mar Caspio, entre los cuales se hallaban varios que le eran conocidos y casi familiares a través de sus hermanos de Negadá y del Éufrates. Hasta había allí 2 hermanos menores de Adonai, el hijo mayor de la anciana Elisa, que como su hermano Eliezer se había refugiado en el santuario Cobda, dejando a sus hijos al cuidado de su pueblo. Y en el santuario de mujeres se encontraban las esposas y esclavas que habían sido de Selimán, las berecinas y esclavas del hijo de Elisa, las sobrinas y hermanas del viejecito Senio, que era originario de aquellos países y que con la fuerza de su pensamiento lleno de amor había ido encauzando hacia la luz a todos los seres que se acercaban a pedirle amparo y protección. Los cobdas, que con Abel salieron del Éufrates, lo acompañaron también en este corto viaje que fue costeando la gran montaña que hoy se llama Elbrus y en aquel entonces Albores, aludiendo sin duda a que sus altas crestas coronadas de nieve aparecían hasta lejanas distancias, teñidas de rosa y oro al amanecer y a la puesta del sol. Antes de llegar al santuario, debían pasar por la ciudad fundada por los cobdas, denominada Soldán, nombre que había tenido un abuelo de Senio, dueño de aquella comarca y gran auxiliar de los hijos de Numú en sus obras de misericordia y piedad para los desvalidos. Y aunque el santuario se encontraba a 2 millas montaña adentro, se conoció también con el nombre de aquella ciudad y se decía para designarlos los cobdas montañeses o los cobdas de Soldán.
Era esta ciudad, como todas las de montañas, labrada en las rocas de flanco sudeste de la Gran Cordillera, cuya maravillosa fertilidad cubría de vegetación como jardines aéreos, muros y techumbres, no apareciendo más que los huecos de las puertas como únicos lugares vacíos del verde y florido follaje que lo invadía todo. La ciudad parecía todo un parque al cual le daba mayor encanto y originalidad las alteraciones del terreno y el desigual nivel de viviendas, calles y caminos. Y era muy frecuente el ver que el patio que se abría ante la entrada de una vivienda era la techumbre de piedra de otras. Pero este soldán parece ser una colosal escalera construida para subir gigantes. Y era que los soldaneses habían ido utilizando los entrecortados altiplanos de la misma montaña para edificar sus viviendas en forma de verse frecuentemente protegidos por las mismas serranías desde las cuales dominaban la llanura y entre las que se encontraban amurallados. Era una vasta rama de raza aria la que poblaba aquella comarca y el caudillo era un sobrino del Cobda Erech, que como se sabe había huido de esta región con su madre Nolis, perseguido por la reina guerrera Yamureid. Era miembro de la tribu de Soldán. Por enlaces matrimoniales había venido el gobierno de aquel pueblo a un sobrino suyo de nombre Batro, que mantenía buena amistad con los Cobdas, aunque no era hombre de grandes ideales ni capaz de actividades de orden superior. De hermoso aspecto y de carácter bondadoso y pacífico, aquellos soldaneses vivían consagrados a la vida íntima del hogar, que era para cada cual su templo, su laboratorio, su mundo único de actividad. Cada familia era como una pequeña colonia que buscaba bastarse a sí misma. De sus cabras, de sus ovejas, de sus olivos y sus viñas sacaba toda su vida. El resto del mundo no le interesaba absolutamente para nada. Era pues algo muy deshonroso y mal mirado un hombre o mujer que pidiera socorro a los demás, porque según ellos las necesidades de cada cual jamás debían aparecer sino en el seno de la familia, aun cuando fuera cuarta o quinta generación. Con este hermetismo familiar cerrado en absoluto, tuvieron que luchar los Cobdas montañeses. ¿Cómo hacerles comprender que se debían amar y protegerse mutuamente todos los seres humanos? Hasta sus genios tutelares o dioses eran propiedad de la familia y era considerado como una gran usurpación, como un latrocinio horrible, el invocar a un genio o dios que no era el suyo, heredado de sus lejanos bisabuelos. Los Cobdas fueron considerados allí como extranjeros hasta que individuos de todas las familias se vieron forzados por acontecimientos dolorosos a refugiarse en la casa de Numú, cuya elevada sabiduría fue derramándose lentamente entre los soldaneses que sí conservaron cada cual la fuerte tendencia a los vínculos
familiares, por lo menos llegaron a aceptar que uno solo, Ahura Mazda, el Eterno, era el soberano principio de todas las cosas y padre de todos los dioses familiares. Y así vemos que fueron los caudas montañeses quienes prepararon el terreno para la elevada doctrina de Zoroastro, el gran apóstol del Irán antiguo. De esta tribu o raza soldanesa emigraron grandes ramificaciones en los siglos que siguieron a la civilización copta, y los unos fueron hacia el este, a los valles del Indo, y se conservan aún en los parsis de aquella comarca, hoy comprendida en la India oriental. Y los otros emigraron hacia el oeste y han dado origen a los bretones franceses, a los suizos y holandeses de la actualidad. El culto de la familia y del hogar persiste aún vigoroso y fuerte en todas las razas que derivaron de los hermosos y tranquilos soldaneses, que vivían su vida patriarcal, apacible y serena en los flancos del monte Albor, cuyo nombre parecía de acuerdo con el amanecer, a la verdad y a la luz que encendieron los coptas entre aquella hermosa y exuberante naturaleza. Desde que Ahura Mazda hundió en el abismo al mal genio que azotó esta tierra, aludían a las Yamureins, todo es calma y sosiego en nuestro país, decían invariablemente los soldanenses a todo extranjero que les interrogaba sobre la orientación de sus actividades y de sus vidas. Desde luego que los coptas de Soldán no habían podido realizar una obra de los vastos alcances que los de Negadá y del Éufrates, y que por mucho tiempo habían permanecido dispersos en las más apartadas cavernas de aquel laberinto de montañas sin dar señales de vida, creyéndose aniquilados unos y otros. La época aquella en que el Cotba, Erech y Nolis, su madre, huyeron hacia el sur, había sido para los soldanenses como el pasar de un vendaval de sangre y fuego, pues la reina guerrera y pirata hizo una excursión recolectando esclavos, ganados y cosechas, y para salvar sus vidas, pueblo y coptas habían abandonado todo, refugiándose en las cavernas de la montaña. Qué de sacrificios y dolores habían pasado hasta reunirse nuevamente y rescatar los que habían sido hechos esclavos por aquella perversa mujer cuya tiránica voluntad no encontraba barrera de contenerla. Y los soldanenses habían llegado a venerar a los coptas como a genios benéficos puestos por Ahura Mazda en su tierra para darle la abundancia y la paz, pues estaban al tanto de que ellos habían vencido a la maligna mujer, encarnación del genio del mal. Coptas y pueblo entraban recién en una era de paz y de prosperidad después de largos años de reconstrucción de lo que aquel torbellino de horrores había destruido. Y los hijos de Numú, con inaudita paciencia, habían desenterrado de entre las rocas lo que pudieron salvar de su archivo de las edades y de todas sus obras de metalurgia, a que se dedicaron con preferencia por la abundancia de material que las montañas les brindaban. Los ancianos, que habían visto pasar aquellos días como una hecatombe de sangre, le decían a Abel: extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas,
dice nuestra ley, y no pudiendo vivir a la luz del sol ni del aire de estas montañas, nos sepultamos en las entrañas de la roca, y de la roca extrajimos la belleza y la bondad, y le enseñaban láminas de cobre y láminas de diversas clases de piedra o de pastas elaboradas con cierta greda rojiza que se encontraban en lagos subterráneos y que secas al sol adquirían una consistencia como el ladrillo que nosotros conocemos, y todas aquellas láminas estaban grabadas y contaban largas y emocionantes historias que el fuego no podía destruir, como había destruido los papiros o las telas enceradas en que ellos tenían antes escrito su archivo. Creíamos ser por todo el resto de nuestra vida actual, decían los ancianos, los cobdas subterráneos, pues algunos pasamos 11 años sin ver la luz de la superficie, sino solo a hurtadillas, pues los cazahombres de la reina pirata vigilaban las salidas y los senderos de la montaña. Algunos habían tenido suerte de quedar varios juntos en pequeños grupos de 2, de 3 o de 4, pero otros estaban cada cual solitario en su caverna, alimentándose como podía de semillas o frutos silvestres, de raíces, de huevos de pájaros, hasta que nuestros hermanos desencarnados comenzaron a darnos noticias en los sueños a unos y otros de que estábamos casi vivos y salvos, diseminados en la montaña. Y los que iban recibiendo primero los avisos comenzaron a hacer excursiones al amanecer y a la caída de la tarde, hora en que se retiraban los cazadores de la reina. «Oh bendito niño», añadía el anciano narrador, «entonces no habíais aún llegado a esta tierra que parecía deshacerse de angustia en todas las formas en que puede padecer el alma que está encarnada». Algunos de los cobdas más ancianos no resistieron tan terrible vida y fueron encontrados secos como momias en lo profundo de las cavernas. Al lado de cada esqueleto se encontraba alguna señal, un grabado en la roca misma con el nombre y algunos detalles de la tragedia. Y aún esos mismos grabados demostraban la íntima convicción de nuestros hermanos de que eran miembros de una alianza redentora combatida por las fuerzas del mal que venían a desalojar de la tierra. Solo 2 casos pudimos observar de una desesperanza que aún hoy nos causa intenso dolor. Junto al nombre del cobda muerto había frases de desesperación y de angustia como estas: «Justicia divina, te busco y no te encuentro. Amor eterno, te llamo y no me respondes. ¿Cuáles son los seres inteligentes con alma razón y cuáles las fieras con alma instinto? ¿Me equivoqué de camino o me equivoqué de ideal? Buscador de amor, no era esta tierra mi campo. El odio y la fuerza bruta son los ideales de este planeta. Sufrir por algo se comprende, pero sufrir por nada y para nada no puede ser». Todos los indicios de estos 2 casos son de que se cortaron la vida quién sabe por qué medios. Ambos esqueletos se hallaban en posición desordenada y violenta, mientras que los otros aparecían tendidos horizontalmente en el sitio más apropiado para el lecho y aún presentando restos de las pieles y mantas de que se habían servido como cubiertas.
conmovían algunas inscripciones llenas de grandeza en el dolor. En una vida anterior, decía una, sé que fui un jefe de tribu que hizo morir amarrados en cavernas a los maridos o padres de doncellas que me interesaban, o a esclavos que me causaban enojo. Es justicia divina que sin ninguna cadena que me amarre, muera también en el fondo de una caverna, sujetado por la parálisis que me impide buscar mi alimento. Justicia eterna. Que mi dolor de esta hora borre todo el que causó un día mi inconsciencia. Los Cobdas, que permanecían en el santuario de la montaña, no eran más que 260, pues otros residían en casas refugios entre las aldeas y pueblos vecinos, desde que la gran alianza del Éufrates y del Nilo había logrado tranquilizar todos aquellos pueblos entregados por entonces a la vida normal de trabajo. En el santuario solo permanecían los sensitivos, los archiveros, los que estaban consagrados al estudio de las ciencias de aquella época, cuyas ramas más vulgarizadas eran la astronomía, la botánica, la química y la mineralogía, en relación con las necesidades de la humanidad de entonces. Había también postunances que comenzaban su vida espiritual y libros vivos que la estaban terminando. Y Abel, con mucha gracia y sutileza, decía: hasta ahora he conocido el amor de los Cobdas de las praderas del Éufrates y del Nilo. Voy a conocer ahora el amor de los Cobdas de las montañas. Será, hijo mío, un amor duro y pesado como la roca, le contaba el Parajón, que era, a la sazón, un hermano de aquella Nolis, madre del Cobda Erech, cuya parentela, juntamente con la de Senio y la de Adonai, el faraón de Negadá, formaban casi todos los pueblos que rodeaban el santuario. Eran 3 grandes tribus de la misma raza las que, en alianza con los Cobdas, encaminaban aquella porción de humanidad terrestre por los senderos de la civilización y del progreso. Este faraón se llamaba Sodomán y era todavía un hombre joven, pues solo contaba 52 años de edad, y cuando Abel le interrogaba sobre las actividades a que había dedicado su vida, contestaba: me aficioné a los caminos de Antulio y elegí la ruta de los astros y el corazón de los hombres para emplear en ellos esta etapa de mi vida eterna. ¿Y habéis avanzado mucho?, interrogaba el joven Cobda, ansioso siempre de los rayos de luz que pudiera recoger de sus sabios hermanos. No, hijo mío, le respondía Sodomán, creedme que los mundos siderales me han dado cuanto de ellos es posible percibir en la actualidad, y eso que están tan lejos. Pero el corazón del hombre es una selva tan enmarañada y salvaje que por ella se avanza casi en tinieblas, porque muy pocas antorchas resisten a los huracanes desencadenados en ella. Pienso que pasarán aún muchos siglos antes de que los buscadores de la verdad podamos decir a ciencia cierta que poseemos todo el secreto del alma humana en relación con la causa suprema, con las humanidades de otros mundos, en la infinita sucesión de edades y de siglos que han pasado y que pasarán hasta llegar. Como el faraón dejó en suspenso la frase, Abel le interrogó: ¿hasta llegar a qué?
Temí causaros desencanto y dolor. Eres aún tan joven. Iba a decir hasta llegar a la comprensión del bien y de la justicia, de la cual hay apenas una ligera noción entre reducidos grupos de humanidad terrestre. Como para Job, como en 24 años que he vivido, he visto tanto bien, tanta justicia y tanto amor en torno mío, exclamó Abel, asombrado de las amargas frases de Sodomán. Oh, hijo mío, hasta hoy solo has escuchado los cantos de amor de Boindra y no has aspirado más atmósfera que las brisas suaves y perfumadas de los cedros de la paz, en las riberas del Éufrate y en las praderas del Nilo, donde 1200 años de amor y sacrificio de los Cobdas han purificado hasta las raíces de los bosques y las hierbecilias de los campos y las arenas de los ríos. Pero los valles de Negadá y los valles de la paz no son la humanidad terrestre, hijo mío. Se han reunido en esas dos comarcas legiones de espíritus venidos de otros planetas como misioneros que se reúnen para darse aliento a impulsar de nuevo esta humanidad grosera y primitiva. La eterna ley te hizo aparecer entre esa escogida porción porque así cumple a sus secretos designios. Mas no, tu faz se torna pálida, tus ojos se llenan como de un abismo de espanto. Aún no será la hora, niño bendito, de que tu alma de tórtola vislumbre las negruras del corazón humano terrestre. Oh, qué grande y sublime es el amor de los Cobdas de la montaña, duro y tenaz, invencible como las rocas sobre las cuales viven, exclamó Abel, reaccionando de la dura impresión que las palabras adustas y frías de Sodomán le habían causado. Ya os dije que es un amor roqueño, duro y pesado como la piedra, le respondió el parajón, mientras alargaba una gruesa capa azulada que acostumbraban usar allí en las temporadas de fríos intensos. Cubríos, le dijo, y vayamos a conocer esta casa y vuestros hermanos que se encuentran terminando la asamblea de consultas, pues vuestra llegada era aquí esperada al ocaso y habéis madrugado. Los Cobdas, compañeros de viaje de Abel, ya se encontraban ante los otros en la gran sala de las asambleas, y uno de ellos le dijo al verlo llegar: «Aquí como allá sois el más pequeño en edad, y es así que por ahora, señor delegado del Tidalá, seguís siendo un parvulito. ¿Con qué niño a jugar que aquí la gente es demasiada adusta y grave? Están contagiados de las rocas y hay que extraerles la risa y la alegría como se extrae la miel de un panal cerrado». Todos celebraron el chiste y el amor roqueño de los Cobdas de la montaña se tradujo en largos abrazos para el bienvenido que en todas partes aparecía como luz de amanecer en medio de las tinieblas.